Ah, el pin. Rápido. Sí. El pin. Atrás de mi compu. Bueno, vamos a mirar los anuncios un poquito. Tenemos el encuentro de mujeres el 11 de junio, que es sábado, a las 5 horas, 17 horas, 5 de la tarde, ¿cierto? Así que es la oportunidad para poder evangelizar, para traer más personas a los pies de Cristo. Ahí está. Ese es el encuentro de mujeres, es un encuentro bimensual, este le corresponde ahora a este mes de julio. Y también recordamos que empezamos a partir de este mes de julio la siembra para el evento de Navidad. Bueno, ya conocen cómo hacemos el evento de Navidad. Vamos a hacer la siembra julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Entonces, usted decide con el Señor qué cantidad, qué valor va a sembrar para el evento, porque de ahí se financia el evento, y lo divide para 5, ¿cierto? Si yo voy a diezmar 3,000 pesos, ¿cuánto tendré que sembrar cada mes? 600 pesos, ¿verdad? Entonces voy sembrando 600, así se hace más liviano poder sembrar y logramos financiar el evento de Navidad. Recuerde que es un evento evangelístico, es para traer más gente a la iglesia. Muchos de ustedes llegaron por ese evento evangelístico, ¿no es cierto? Por ejemplo, los niños llegaron también por eso. Nayeli, Sofía, llegaron también creo que por esos eventos, ¿no? De los niños que los fuimos trayendo. Y así es un evento que permite invitar a niños, a jóvenes y a adultos. ¿De acuerdo? Y va a haber juegos, ¿no? Recuerden ese evento donde que va a haber juegos, va a haber concursos y obviamente vamos a tener una obra de teatro que estamos programando, hacerla con los jóvenes y con los niños, una obra de teatro evangelística muy linda. Eso es lo que vamos a hacer y así la tienen que ir practicando también durante todos estos meses. Durante estos lunes siguientes vamos a tener la reunión de célula madre a las 19:15 cada lunes, porque tenemos que ir ya avanzando y preparando con tiempo. Recuerden, eso va a ser cada lunes, durante varios lunes, para dejar eso ya muy bien planificado y el resto ya solamente sería ir acomodando las cosas. Eso como tal, y vamos a ver un video de inicio que quiero que le ponga mucha atención. Póngale mucha atención a este video que vamos a mirar, que está ahí, el que dice no. Pie socorro en la playa. Llevado por las olas, intenta evitar ahogarse. En minutos, un helicóptero sobrevuela el área y lo localiza. Desde arriba, el salvavidas lanza un libro y le dice: leer, mandar instrucciones, seguir las reglas paso a paso, vas a lograr salvarte. ¿Esa técnica funciona? Claramente no. No nos podemos salvar a nosotros mismos. Por eso Dios, al percibir a la humanidad ahogándose en el pecado, después de la caída de Adán, rodeada de sufrimiento, enfermedad, muerte, no se contentó solo por observar, nos ama tanto que Él mismo se sumergió en este mundo para salvarnos. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Quién me salva? ¿Cómo me salva? ¿Y para qué me salva? Número 1. Somos salvos por la gracia. Como vimos en el episodio anterior, el precio del pecado, el precio de vivir separados de Dios, nuestra fuente de vida, es la muerte. Sin embargo, Dios no quería vivir alejado de nosotros.
Nos amó tanto que desde el principio ya había elaborado el plan para salvarnos. Envió a Jesús, su único Hijo, a morir en nuestro lugar. Al morir en la cruz, Jesús tomó sobre sí nuestros pecados, sufrió la pena que nosotros merecíamos y pagó el precio por nuestro rescate. Él fue quien nos vino a buscar, Él fue quien nos vino a salvar. Hizo esto por mí y por vos, porque nos ama. Así como el joven que se estaba ahogando, nosotros no podemos salvarnos por nuestras propias fuerzas. Por más que sea una buena persona, dé plata a los pobres, no puedo alcanzar la salvación. Somos salvos únicamente por la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia? Es el perdón total y gratuito de todos nuestros pecados que Dios nos regala a través de Jesús. La gracia es el salvavidas de Dios para todo el que se ahoga en pecado. Número 2. Somos salvos mediante la fe. Si bien a través de la muerte de Jesús en la cruz, Dios nos lanzó el salvavidas, a nosotros nos toca una parte. Debemos aferrarnos al salvavidas y no soltarnos de él para que nos pueda rescatar. Eso es la fe. Creer que lo que Jesús dijo es cierto, que todo el que cree en él, en su muerte, en su resurrección y su perdón, no se va a ahogar en el pecado, sino que se va a salvar y para siempre. Necesitamos aceptar a Jesús como nuestro Salvador y a partir de ahí vivir una vida aferrados a Él y no soltarlo más, una relación de amistad con Jesús, creyendo en que gracias a Él ya no nos ahogamos en pecado, sino que somos salvos, ya estamos sobre su barco y ahora debemos ayudar a otros a ser salvos también. Número 3. Somos salvos para buenas obras. No somos salvos por buenas obras, sino para buenas obras. Las obras no nos salvan, sino que son el resultado de nuestra salvación, el efecto que la gracia de Jesús causa en nuestra vida. Mientras nos ahogamos en pecado, no podemos hacer nada, pero una vez que Jesús nos sube al barco, podemos ayudarlo a salvar a otros. Entonces, somos salvos solamente por la gracia de Jesús, perdón total, mediante la fe, creer en Él, para buenas obras. ¿Te consideras perdido? ¿Crees que no existe más salvación para tu vida? Entonces, te tengo una buena noticia. Jesús te vino a buscar justamente a vos. Si apenas vos necesitas la salvación en este mundo, Él vendría solo para morir en tu lugar. Sos lo más hermoso que Dios tiene en todo el universo. Él prefirió morir que vivir la eternidad sin vos. El helicóptero de Dios está sobrevolando las olas de tu corazón. Jesús se sumergió en este mar para salvarte y transformar tu vida. ¿Lo aceptás? Entonces, aférrate a Él. Si quieres profundizar más, hace clic acá. Y si quieres ver los episodios anteriores, acá. Nos vemos en el próximo episodio. Bye. Muy bien. Ahí está. Bueno, los chicos se van con los líderes. Muy bien. Ahí está el mensaje de salvación. Hay mensajes que parecerían que ya deberíamos sabernos de memoria, pero Dios ha puesto en mi corazón, hay que volverlos a explicar, ¿no? Siempre quedan cosas. Muy bueno. No, y hay cosas que están mal aprendidas, Exacto. otras no están firmes. Exacto. Siempre Sí. cuando uno revisa, profundiza. Ajá. Entonces, sí, correcto. Entonces, hay cosas que uno piensa como pastor que ya todo está aprendido y porque es muy básico y nos damos cuenta que no es así. Bueno, entonces hoy vamos a saber, hoy vamos a conocer, vamos a responder esta pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo saber si hemos nacido de nuevo? ¿Cómo saber si hemos nacido de nuevo? Y esto tenemos que ir ¿a dónde? A Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Juan capítulo 3, versículos del 1 al 7. Y vamos a responder, ¿cómo saber si hemos nacido de nuevo? Obviamente, usted tiene que recordar
este pasaje bíblico es el que se menciona claramente cómo nacer de nuevo. A ver, dale. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío, de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son las pruebas de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Y Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Muy bien. ¿Cuántas veces hemos leído esto? Desde que entramos a la vida cristiana, muchísimas, ¿verdad? Es el encuentro de un hombre llamado Nicodemo. Y este hombre Nicodemo tiene ciertas características. Dice, era un principal de los judíos. No era cualquier persona, era un principal de los judíos. Este hombre era un fariseo. Este hombre era un conocedor de lo que nosotros llamamos Biblia. Era un conocedor. Conocía, bueno, ahí todavía no se escribía el Nuevo Testamento, pero conocía todo el Antiguo Testamento, lo que se llama Tanakh, ¿verdad? Conocía todo de la ley. Entonces, dice que va de noche, ¿no es cierto?, a Jesús y le dice, Rabí significa maestro, sabemos que has venido de Dios. Él dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales. ¿Cuáles señales serían? Las sanidades que hacía, los milagros que hacía, correcto, la resurrección que hacía, todo lo que él hacía, él dice, nadie puede hacer esto si no viene de Dios. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Mire lo que dice Jesucristo. Nicodemo, sí, tienes razón, nadie puede hacer esto si no viene de Dios. ¿Qué es lo que le estaba preguntando de una manera escondida Nicodemo? ¿Cómo se entra al reino de Dios? ¿Cómo se entra al reino de Dios? Entonces dice el Señor, si es que tú no naces de nuevo, tú no vas a poder entrar al reino de Dios. Nicodemo, un hombre inteligente, de mucho dinero, era un hombre muy acaudalado, ya le va a contar esa historia. Nicodemo le dijo, ¿cómo? Hace una pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo un hombre puede nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Claro, y el Señor Jesucristo se queda sorprendido y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que no es nacido del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En otras palabras, una cosa es nacer físicamente, otra cosa es nacer espiritualmente. Ya se está yendo. Entonces le está explicando a él, ¿no es cierto? Porque él no entendía esta parte. Y entonces le dice, no te maravilles lo que te dije. No te maravilles de lo que te dije. No te sorprendas de lo que te acabo de decir.
No te sorprendas de lo que te acabo de decir. Jesucristo le estaba diciendo, Nicodemo, si usted conoce Biblia, usted debería saber de lo que le estoy hablando y de lo que está pasando ahora en este tiempo. Lo confronta. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y esta parte es muy interesante. Ya le voy a contar la historia de Nicodemo porque es muy bonita y nos va a llevar a entender qué es lo que el Señor nos está tratando de decir con esto de nacer de nuevo. Entonces, nosotros vamos a contestar esta pregunta. ¿Cómo yo sé que he nacido de nuevo? Lo que decía el video, ¿cómo yo sé que he sido salvo? En otras preguntas, ¿cómo yo sé que ya estoy adentro del reino de Dios? Y si no, estoy fuera del reino de Dios. Y si me muero, quedo fuera del reino de Dios. Y si quedo fuera del reino de Dios, cuando muera me condeno. Pero si estoy en el reino de Dios y muero, voy a la presencia de Dios. Y así todas las personas que yo conozca. Y nos vamos a volver a ver en el reino de Dios, ya, digamos, en el cielo, en la eternidad, con Dios y nuestros seres queridos. Eso es lo que hemos repetido mucho acá, ¿verdad? Usted ama mucho a su hija, a su hijo, a su nieto, a su abuelo, a su papá, a su mamá, a su vecino, a quien sea. Pero si no le compartimos para que nazca de nuevo, no nos vamos a ver nuevamente. ¿Cuál es uno de los mayores detonantes para que una persona entre en depresión? Cuando muere un ser querido. ¿O no? Sí. Porque usted no sabe usted dice, ya nunca le voy a volver a ver. Uno va al cuerpo de la persona cuando muere y está el cuerpo, pero ya no está la persona. Y la pregunta del ser humano es, ¿y a dónde se fue? ¿Y qué hay después de la muerte? Muchos recién ahí empiezan a plantearse. Claro, muchos ahí se plantean, y es algo con lo que nos vamos a enfrentar usted y yo, sí o sí. ¿Sí ve? Y entonces Dios quiere responder a esta inquietud del ser humano durante toda la existencia del ser humano. Como le dije el otro día, el ser humano tendrá miles de años en la tierra, pero sigue enfrentándose a la muerte como si fuese algo que desconoce. Cuando el ser humano se enfrenta a la muerte desde que el ser humano existe. Es algo, el ser humano, si ya existió, también existe la muerte. Es decir, la muerte es tan antigua como el ser humano, eso es lo que quiero decir, pero nos sigue pareciendo como tan lejana, tan desconocida, si debería ser muy conocida porque es parte de la vida, sino que no la queremos enfrentar. Exacto, y esto es lo que Dios nos quiere responder. La respuesta al ser humano es que si nosotros no conocemos a Cristo y nacemos de nuevo, nos vamos a enfrentar a una muerte eterna y la vida deja de tener sentido. Pero si nosotros nacemos de nuevo al conocer a Jesucristo, entonces sí vamos a volver a vivir aún después de muertos. Y eso es lo más hermoso que puede haber. Porque ahí la vida tiene todo el sentido del mundo. ¿Sí ven? Todo el sentido del mundo. Porque, ¿para qué vivir si al final... Hay un dicho muy bonito, mire. El otro día aprendí lo siguiente. Digamos que la vida es un juego de ajedrez. ¿De acuerdo? Digamos que la vida es un juego de ajedrez. Y en el juego de ajedrez hay peones. Los que vivimos mal, tal vez los que no tenemos dinero, los que vivimos sufriendo toda la vida. Pero también hay torres. Bueno, hay torres, hay gente que tiene más vida, puede moverse de otra manera. También hay alfiles, ¿no es cierto?, que se mueven de otra manera, tienen mayor importancia que los peones, tal vez la misma importancia que la torre, ¿no es cierto?, son gente de mayor rango. Pero también hay reyes y reinas. Y en la vida hay seres humanos que se cuidan como a la reina. Porque el juego, ¿cuándo termina? Cuando cae el rey. Cuando cae el jaque mate. ¿A la reina o al rey? Al rey. Pero igual usted le cuida en ese juego hasta el último, ¿verdad? Pero cuando termina el juego,
el rey, la reina y los peones van a la misma caja. ¿Sí o no? Sí, Señor. Así es la vida. Podremos tener la mayor riqueza o la peor pobreza, o el mayor sufrimiento, la mayor alegría, que al final vamos a la misma caja. Al mismo lugar. En esa caja, ahí hace la diferencia la salvación, el nacer de nuevo, porque nosotros los cristianos vamos a la presencia de Dios no muertos, sino vivos, no inconscientes, sino conscientes de que estamos vivos. ¿Sí ve? De que estamos vivos, de que estamos en la presencia de Dios. Esa va a ser nuestra vida, no es algo que usted ahí va a ser un sueño, no. El ser humano es el único ser vivo que se da cuenta que está pensando. ¿Sí sabía eso? Se llama la doble vuelta. Se llama eso la técnica de la doble vuelta. Yo pienso y sé que estoy pensando. El animal no tiene eso. Conciencia. El animal piensa cosas, Sí. pero no sabe. ¿Sí? Yo pienso, yo me doy cuenta que estoy pensando. El animal no tiene eso. El animal no tiene conciencia, algo que nosotros sí tenemos conciencia. El animal no tiene conciencia. El animal tiene instinto, muy bien. El animal se mueve por instintos. Nosotros nos llevamos por una cosa que tiene conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es algo que puso Dios dentro de nosotros para saber y distinguir entre lo bueno y lo malo. La mayoría, exceptuando ciertas cosas, dependiendo de la cultura, pero por la cultura, en la mayoría de las culturas del mundo, por más distintas que sean, tenemos algo, todos sabemos que es bueno y que es bueno y que es malo. Sabemos discernir lo bueno y lo malo, ¿cierto? En la mayoría de las culturas sabemos que es malo matar a alguien. Claro. Que no siempre sabemos discernir, ¿no? Que no siempre sabemos. Necesitamos un sacudón de alguien Sí, para decir. exactamente, sí. Pero es de eso lo que nos permite darnos cuenta. Aunque no nos hemos dado cuenta, como dice Gabriela. Estamos haciendo cosas pensando que estamos haciendo un bien. Correcto. Porque todos están en manos del Señor, no nosotros. A mí me lo hizo entender mi líder. Correcto. Pero tenemos eso, la conciencia, que nos damos cuenta que estamos haciendo mal o nos damos cuenta que estamos haciendo bien. Claro. ¿Sí ve? Esa es la gran diferencia del ser humano. Eso se estudia mucho en antropología bíblica, ¿no es cierto? Porque usted tiene que saber el ser humano como tal desde la perspectiva bíblica. ¿Sí ve? También es interesante eso, darnos cuenta de eso, ¿de acuerdo? Entonces, en esta pregunta que parece tan sencilla, que le hemos leído tantas cientos de veces a Juan 3, hay algo mucho más profundo, hay algo más profundo, más adentro de lo que Dios quiere enseñarnos, porque parece algo muy sencillo, pero no lo es. Ya le voy a explicar qué es esto. ¿Sí saben qué es esto? ¿Quién lo hizo? Miguel Ángel. Miguel Ángel hizo 3 parecidas. La Piedad se llama. Esta se llama la Piedad Rondoni. La otra, la primera, la Piedad que está en el Vaticano, esa es la más linda y todos lo conocen. Esta es otra, ya le voy a decir por qué. Y hay otra, bueno, hay una tercera Piedad, que también no es tan bonita. La primera es estéticamente la más linda. Esta la mandó a hacer otro, bueno, ahí pagaban a los escultores, ¿no es cierto? Los ricachones pagaban dinero. Deme haciendo, Miguel Ángel, deme haciendo tal cosa, y le daba haciendo. Y él le va a contar, esto es una historia bien linda. A ver, la necesidad de un cambio radical. Muchas veces decimos de alguien que solo si volviera a nacer podría cambiar. ¿Sí o no? Sí. No, usted no va a cambiar, usted tiene que nacer de nuevo para que cambie. Sí, usted no puede, no tiene remedio. Esta frase contiene una gran verdad. Humanamente nadie puede volver a comenzar su vida. ¿Quién puede volver a nacer? Nadie. Nadie puede volver al vientre de su madre después de haber nacido. Nadie. ¿Podemos cambiar de trabajo? Sí. ¿De ciudad? Sí. ¿De amistades? Sí. Pero ninguno de estos cambios puede transformar el corazón. La Biblia enseña que el problema del ser humano no es solo su entorno o su comportamiento, sino su naturaleza. Y aquí, ojo con esto, la naturaleza. Por eso Jesús no vino a mejorar nuestra vieja manera de vivir, vino a darnos una vida completamente nueva.
No vino a mejorar algo, vino a cambiarlo todo, a nacer de nuevo. Nuestra naturaleza, ¿no es cierto? La naturaleza pecadora la vuelve una naturaleza santa. Hay un proverbio que está aquí en la Biblia, dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al lodo, a revolcarse en el lodo. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Este versículo tiene mucha enseñanza. ¿Qué quiere decir, por ejemplo? El perro, por ser perro, la naturaleza del perro es vomitar y lamer el vómito. Eso lo hace el perro. Por su naturaleza, eso no lo hace un ser humano, no lo hace nadie. El perro es una parte de su naturaleza. Y la naturaleza del cerdo, del puerco, del chancho, también como le dicen en otras partes, es, aunque usted le perfume y le ponga un lazo, Chancho es. chancho es. Y la naturaleza del chancho es irse ¿a dónde? A revolcarse en el lodo. Es, aunque usted le vista, ¿no es cierto? Si usted tiene mascotas y le pone un saquito, le pone una campera, que le pone el lacito, es perro. No va a ser humano, no es humano, es perro. Así le ponga un coche como a niño y le lleven el coche como a niño y lo que sea, es un perro y seguirá siendo perro hasta que muera y seguirá siendo perro. Su naturaleza es perro, no va a ser humano. Lamentablemente nosotros estamos humanizando a los perros. Que el perro es lindo, que es cariñoso, que le pueden utilizar en tratamientos, todo eso no está bien, pero es perro, es un perro. Yo iba a decir eso. Aunque la mona se vista de mona, Mona queda, aunque la mona se vista de seda, mona queda, exactamente, sí. Esos dichos populares, ¿qué quiere decir? Es la naturaleza Que no va a cambiar. que no va a cambiar. El ser humano, escucha bien, la naturaleza humana es pecadora. La naturaleza del ser humano tiende a ¿qué? Tiende a pecar. Es la naturaleza del ser humano. Es mentira lo que hoy el posmodernismo nos quiere decir. No, el ser humano es hermoso. El ser humano es lindo. El ser humano puede hacer lo que quiera porque lo que él quiera y quiere hacer y piensa está bien porque él es bueno por naturaleza. No, esa es una falacia. El ser humano no es bueno por naturaleza. El ser humano tiende al pecado por naturaleza. ¿Y Dios vino a cambiar qué cosa? Su naturaleza. La naturaleza del ser humano. Nuestra naturaleza pecadora la quiere cambiar Jesucristo para que sea una naturaleza santa. Vino a cambiar nuestra identidad, la identidad que nosotros tenemos en Cristo. Nosotros tendemos al pecado, aunque la gente diga, no, yo soy bueno, yo soy buena persona, soy lindo, nunca he hecho daño a nadie, me he dedicado a mi trabajo, a mi familia, jamás he dañado a nadie. La naturaleza del ser humano es pecaminosa, todo lo que nos aleje de Dios es pecado. ¿Me entiende? Si usted está alejado de Dios, es ya pecado, porque Dios nos hizo a nosotros. Si Dios le creó a usted y usted entiende que Dios le creó, porque usted no sabe de dónde vino, el ser humano no entiende de dónde vino. ¿Sí ve? Como le explicamos la otra vez. Si tuviéramos la posibilidad, pónganme mucha atención acá, si tuviéramos la posibilidad de decir, a ver, vamos a retroceder en el tiempo. Mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, y seguimos para atrás, y seguimos para atrás, y seguimos para atrás, y seguimos para atrás. Todos los seres humanos hacemos lo mismo, seguimos para atrás, y seguimos para atrás. ¿A dónde tendríamos que llegar? ¿Ah? Pero hablando humanamente. Hablando humanamente. Al primer hombre. Al primer hombre. De algún lado tuvimos que haber venido, ¿o no? Póngase a pensar. ¿De dónde vino mi papá? De su papá y su mamá. ¿Y mis abuelos de dónde vinieron? De los papás de ellos. ¿Y ellos de dónde vinieron?
de los papás, de los papás, de los papás de ellos. Algún día tendríamos que llegar El primero. al primero, de donde nació todo, ¿verdad? ¿Y ese primer hombre de dónde vino? Yo lo creo. Dios lo creó. ¿Por qué Dios lo creó? Porque hoy en día, mire qué interesante, hoy en día la mayoría de científicos, de esos cerebros brillantes, la mayoría de ellos han determinado, han llegado a la conclusión de que el universo ha sido creado. ¿Me entiende? La mayoría de científicos llegaron a la conclusión que la Biblia tiene aquí hace miles de años. Dios creó los cielos y la tierra. Y Dios creó al universo. Y Dios creó al ser humano. Gracias, Sofía. Muy amable, Sofía. Dios te bendiga. Ahora sí vino bien abrigada, ¿no? Sí. Otro día, pobrecita, se pegó ahí al lado de la estufa porque estaba congelándose. Muy bien. Entonces, es interesante darnos cuenta a dónde quiere llegar esta pregunta para que entendiésemos que el Señor Jesús vino a cambiar nuestra naturaleza. Por eso Jesús no vino a mejorar nuestra vieja manera de vivir, sino a cambiarla. Eso es lo que quiere decir. No quiere que seamos un poquito mejores, no, a cambiarnos naturaleza, a hacernos nuevos. Eso se llama nacer de nuevo. Entonces, Nicodemo y Jesús, Juan 3:3 dice, os es necesario nacer de nuevo. Y eso lo dice Jesucristo. Un encuentro que lo cambió todo. Mire, un encuentro que lo cambió todo. Nicodemo era fariseo, maestro de Israel, hombre respetado y conocedor de las Escrituras. Sin embargo, Jesús no le habló de la religión ni de buenas obras. Fue directamente al problema del corazón. Con esas palabras dejó claro que cada uno de nosotros nos es necesario nacer de nuevo, sin importar cuánto conocimiento religioso tengamos. Y le voy a explicar por qué le dijo Jesucristo a él. Le dijo, ay, Nicodemo, me extrañas que me hagas esa pregunta de nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque eso que le dijo Jesucristo ya estaba anunciado en Ezequiel 36. La respuesta de Juan 3:3 es de lo que venían hablando en Ezequiel 36. Por eso Jesucristo le dice, oiga, ¿por qué me pregunta si usted es conocedor de la ley? Si usted es conocedor de la Biblia, si usted es conocedor de la Tanakh. ¿Por qué me pregunta eso? Y vamos a ir todos a Génesis 36. A Ezequiel 36, perdón. Vamos todos a Ezequiel 36. No veo. 16 al 24, 36, el Nuevo Testamento hay 16 al 24, en medio del y después del 25 al 27. Muy bien. Sígame la historia. Vamos a leer primero del 16 al 24 y luego del 25 al 27, ¿de acuerdo? Ezequiel 36 del 16 al 24 le leo yo. Dice así. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿quién está hablando ahí? Ezequiel dice, vino palabra de Jehová a mí y me dijo lo siguiente, hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras, como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos, conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. Pero
he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. ¿Qué es lo que está diciendo Jehová ahí? Le dice a Israel por medio de Ezequiel, le dice, mire, este pueblo, Israel, mi pueblo, profanó mi nombre. Este pueblo derramó tanta sangre que yo no le dije que derramara. Este pueblo ha idolatrado dioses. Este pueblo me ha desobedecido. ¿Y saben lo que ellos dijeron? No nos va a pasar nada porque somos hijos de Jehová. Porque somos el pueblo de Dios. No nos va a pasar nada. Aquí tenemos al templo. ¿Cómo nos va a castigar Dios si nosotros somos su pueblo? Podemos hacer lo que nos dé la gana. Lo que está pasando ahora con Israel, ¿verdad? Y muchos cristianos piensan que Israel, el Estado de Israel, puede hacer lo que dé la gana porque es Israel. Y acá está diciendo Que no es así. no es así. No es así. Dios le está diciendo, bueno, ustedes son mis hijos, Israel, hagan nomás lo que quieran, no importa. No. ¿Está diciendo eso? No. No le está diciendo eso. No le está diciendo eso. El Señor no es antisemita, ¿no? Por si acaso. No. Si él quería Porque su todo es pueblo, antisemitismo. él creó su pueblo. ¿Verdad? ¿Estamos? Pero hay parte de la Biblia donde Dios dice que aunque sean hijos no vas a quedar sin castigo. Obvio. Miren lo que dice. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. ¿Sí ven? Se ofanaba, se ofanaba. No, ¿qué piensan los pueblos del más que te ven? Exacto. Estos son los cristianos. ¿Qué ejemplo? Qué ejemplo, ¿no? Estos son los cristianos. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Eso lo está diciendo Dios. Por tanto, di a la casa de Israel, al pueblo, ¿no? Así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros. Lo que voy a hacer, no lo hago por ustedes. Yo no lo hago por ustedes, porque ustedes son malos. ¿Dónde está? Ya me perdí. Lo hago por mi santo nombre. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y luego dice, y santificaré mi gran nombre, está hablando de él, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de donde? De las naciones, y os recogeré de las tierras y os traeré a vuestro país. ¿Saben qué? Ustedes han sido sacados de la tierra de Israel, ustedes fueron sacados de Jerusalén y fueron llevados a otros países por pecadores. Pero yo les voy a volver a traer, no por ustedes, por mí, Por mi santo nombre. por mi santo nombre. Como los hijos que ensucian el nombre de una familia por sus hechos. Está hablando como padre. Sí, como padre. ¿Cuántas veces el padre tiene que salir a dar la cara? Porque claro, él dijo, lo hago por mi santo nombre, porque ustedes se deshonraron, me dejaron mal a mí. O sea, Dios tiene, y todo el mundo dice, estos son los hijos de Dios. Y Dios tiene que salir a arreglar. No lo hago por ustedes. Lo hago por mi santo porque Claro. no barrada la familia. Porque mire, porque Dios está poniendo a un pueblo como su representante, ¿verdad? Pero si ese pueblo ha faltado a la promesa que hicieron, al pacto que hicieron, entonces Dios tiene que salvar su nombre. No lo está haciendo por ellos porque no han sido. Son infieles. Sí, no han sido buenos, han sido totalmente infieles, Por pecadores. eso cuando iban a las batallas, el pueblo de Dios, y Dios no le había dicho, ve a la batalla, ahí es que perdían. Claro. Sí, no, Mira,
tienen todas las victorias, pero muchas veces hubo derramamientos innecesarios. Claro, entonces mire lo que es esto. No hago por ustedes, lo hago por mi nombre. Esto es la explicación de Juan 3.3. Claro. ¿De acuerdo? Esto es la aplicación de Juan 3.3. Eso es lo que le está diciendo a Jesucristo a Nicodemo. Qué extraño que tú me estés preguntando eso. Entendiste todo lo que estudiaste. No entendiste lo que estudiaste en Ezequiel. Eso era otra palabra. Muy bien. Vamos a Ezequiel 36 del 25 al 27. Aquí póngale mucha atención. Dice así. Dice así la palabra de Dios. Esparciremos sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Es una recreación. Exactamente lo está haciendo eso. Pero cuando Jesucristo le dice el que nace del agua y del espíritu, la gente dice, está hablando del bautizo. No está hablando de ningún bautizo porque el bautizo todavía No vino. ni se había Juan el Bautista. era otra cosa. Eso no tenía nada que ver con el bautizo. ¿Sí El ven? agua es el agua purificada. Muy Es bien. el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo renovando todo de nuevo. Le está limpiando para que se haga la naturaleza pecadora a la nueva naturaleza. ¿De acuerdo? Eso es lo que le está diciendo Jesucristo. Eso es lo que se había dicho desde antes. Y le pondré un corazón nuevo, es decir, es como nacer de nuevo, le pondré un corazón nuevo en ese corazón pecador que usted tenía, le voy a sacar. Y le voy a poner un nuevo corazón como haber nacido de nuevo, limpiándole con agua pura de todos los pecados. Y eso es lo que voy a hacer. Eso era Juan 3.3. Claro, debería haber ya entendido Nicodemo, porque era un hombre estudioso, un hombre conocido. Claro, exacto. Jesucristo, la palabra de Dios en Ezequiel estaba hablando de ese nuevo nacimiento. Y cuando Jesucristo le dice, tienes que nacer de nuevo, le estaba hablando de qué? Ezequiel 36, del 25 al 27. Y el otro no entendía. Como muchos de nosotros no entendemos la palabra de Dios. Y nos tiene que hacer el Señor hacernos con laminitas, con dibujitos, con gomitas y plastilina para que entendamos, porque nos cuesta entender. Salir de la letra fría de la Biblia, o sea, ellos también no salían de la letra fría de Exacto, exactamente, así es. Por eso necesitamos del Espíritu de Dios, por eso necesitamos nacer de nuevo para poder discernir la palabra de Dios, ¿sabe? Mientras no nazcamos de nuevo no vamos a entender la palabra de Dios. Porque es el Espíritu de Dios en nosotros que nos permite discernir la palabra. Usted puede ser una persona muy inteligente, con 10,000 títulos universitarios, pero si no tiene el Espíritu Santo en usted, usted no entiende la Biblia. Si usted no está lleno del Espíritu Santo, usted no entiende la Biblia. Usted puede entender ciertas cosas como historias, pero la revelación bíblica no la va a poder entender. Miles de personas, por no decir millones de personas, han leído la Biblia, científicos, sabios. Mucha gente ha leído la Biblia y no la entiende. Y el Señor dice que el rato que usted tenga el Espíritu Santo, usted lo va a entender para anular la sabiduría del mundo en nosotros, que no somos ni sabios ni entendidos, sino que el Espíritu Santo en nosotros nos permite entender eso. Lo dice luego en Romanos, lo dice luego en Corintios, ¿no es cierto? Porque lo menospreciado del mundo, lo más bajo del mundo, lo escogió Dios para anular a lo que se cree fuerte y a lo que se cree sabio en el mundo. Eso es lo que dice Dios. Oiga, este hombre que murió, uno de los más grandes científicos y pensadores como Hopkins, ¿no es cierto? Que tenía esa enfermedad autoinmune. Exacto. Nunca entendió la Biblia. ¿Sí? Nunca la entendió. No, para mí no existe. Yo no puedo demostrar que Dios no existe. Ajá, exacto. No puedo demostrar Ajá. que no existe. Sin embargo, creo que también científicos que está ahora con estos problemas cerebrales,
Sin embargo, aquí hay una fe y el mismo positivismo y lo que debe ser. Mire, claro, entonces, muy bien. Entonces, es necesario nosotros tener al Espíritu Santo para entender esto. No solamente es necesario asistir a una iglesia o escuchar una prédica, sino es necesario nacer de nuevo. ¿Sí ven? Es necesario nacer de nuevo. No es suficiente creer que existe Dios. Eso no es suficiente. O si no, me pasó algo que yo fue mirar, pero a la semana siguiente ya se olvidaron lo que Dios hizo por esa persona. Dios hizo por nosotros. Ya se olvidaron. Muy bien. Estamos otra vez en este mundo de idolatría. Muy bien. Eso también es lo que puede pasar a mucha gente religiosa, ¿no es cierto? Dios hace muchas cosas y se olvidan porque no tienen discernimiento para saber que eso viene de Dios. A mí me pasó, por ejemplo, yo fui muchos años a la iglesia católica. Obviamente, igual que yo, ¿no? Y hay muchas cosas que no las entendí, porque el sacerdote era el encargado de leer la Biblia y no nos daba a nosotros oportunidad de leerla a nosotros y poder entender. Sí, claro. Sí, sí. Entenderla nosotros. Sí, claro. Porque nos daban clases o nos daban la misa sin tener nosotros la Biblia, ¿no? Y fui muchísimos años. Entonces, el estar acá hoy, para mí es un renacer. Exacto. Otra vez Claro, lo que dice Gabriela, yo fui también católico muchos años. ¿Cuándo iba yo a la iglesia católica con Biblia? Nunca, ni la necesitaba. ¿Para qué iba a llevar Biblia? Ni me la piden ni la necesito. ¿Sí o no? La ponían en el Nuevo Testamento. La hojita, la luz del domingo. para lo que se hablaba. Claro, nada más. Para leer el Salmo responsorial se llama. Entonces, la pregunta clave, ¿cuáles son las evidencias del nuevo nacimiento en nuestra vida? Eso me importa. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las evidencias del nuevo nacimiento en nuestra vida? Y quiero regresar acá, a esta parte acá, para luego entrar allá, antes de que me olvide. ¿Cómo se llama este? La Piedad, ¿no es cierto? La Piedad Rondón. ¿Quién la esculpió? Miguel Ángel. Mire, Miguel Ángel también hizo la Capilla Sixtina, ¿verdad? Que la pidió el Papa, ¿verdad? Le cuento la historia para que usted entienda. Miguel Ángel, él se había convertido al cristianismo evangélico, lo que se podría llamar al protestantismo. ¿De acuerdo? Había salido de la iglesia católica y se había transformado al cristianismo evangélico, pero Un Nicodemo cualquiera. en secreto, no sabía nadie. ¿Por qué? Porque tenía el Papa que le pedía Por trabajo, por un tema laboral. por un tema laboral y por miedo, porque el rato que el Papa sepa que él ya no es católico, ¿usted cree que lo hubiese mandado a hacer todo lo que hizo? Nadie se hubiese acercado a él, porque hubiese sido una herejía haber salido de la iglesia católica a la iglesia protestante. Se toma como herejía. Claro, ellos decían lo peor, ¿no es cierto? Un hereje, ha negado la fe de católica, ¿verdad? Ahora, Lo que se decía en aquellas épocas. Pero aparte son cosas de hombres, y no de Dios. claro, ahora mire, escuchen. Juicios humanos Entonces, todos los días. Él tenía mucho miedo que la gente se entere que él ya no era católico, que él ahora creía en Jesucristo. Y que El Papa no era. él era cristiano ya evangélico, pero si hubiese salido, hubiese tal vez sido perseguido, expulsado. Y todo ese miedo a la sociedad, a él le lleva a quedarse callado, pero él se sentía avergonzado de sí mismo por haber hecho eso. Muy bien, la conciencia le acusaba, él decía, yo soy un cobarde, no sé que ahora yo soy cristiano y no lo digo, porque me da miedo de la sociedad, me da miedo de que la gente se entere, me da miedo de que me saquen de los grupos sociales y me quedarme solo, me da miedo.
Y entonces cuando le mandan a esculpir esto, que es Nicodemo, la Virgen María y María Magdalena, la cara de Nicodemo es la cara de ¿quién? De Miguel Ángel. Le dije que era un Nicodemo. Y quiso representar ahí Era él. a la cobardía de un Nicodemo que tuvo que irse de noche a hablar con Jesús porque era tan cobarde como Nicodemo, porque no quería que le saquen de los grupos sociales, en esa época Nicodemo, de las sinagogas y de los grupos de poder, porque Nicodemo era el tercer hombre más rico en aquella época. Tenía tierras en la Baja Galilea, en la Galilea Sur, donde ahí sacaba la mayor cantidad de dinero, en sus sembríos, de lo que tenga allá. Era un hombre muy poderoso y muy relacionado con la gente del Imperio Romano y con la gran sociedad, ¿sí ve? Entonces eran de esas personas que tenían el privilegio de estar con los duros de Roma y decir, ¿sabe qué? Nosotros nos encargamos de aquietarle al pueblo, de oprimirle al pueblo para que no molesten al Imperio Romano. Doble juego. Claro, él tenía eso. Pero él fue tocado por Jesucristo y en esa vergüenza y en ese miedo va y habla con él. Aunque luego después hay que reconocer que el que le ungió después de muerte a Jesucristo fue Nicodemo, pero ya convertido, ya muerto. Con Arimatea. Con José de Arimatea. ¿Sí ven? José de Arimatea. Arimatea es la ciudad. ¿Cómo? Sí, después sí. Más adelante sí. Más adelante, ya cuando muere Jesucristo, ¿no? Ya después, sí, pero en ese momento también tiene su vergüenza, ¿sí ve? Le da miedo salir del círculo. Ya cuando ve que Jesucristo muere, esa cuestión va siendo tocado, ¿no es cierto? Pero es ese proceso que al final es como Miguel Ángel se refleja en él, ¿no es cierto? Yo tengo miedo de enfrentar esto y mejor me quedo callado porque saldría de mis círculos normales. El miedo del proceso. Y eso nos puede pasar a cada uno de nosotros, de nuestros grupos de amigos, de nuestros grupos familiares que digan que somos cristianos, porque nos van a señalar. ¿Por qué? Porque lamentablemente, por ejemplo, aquí en el Uruguay, la fe se considera como una debilidad mental y el ateísmo como parte de ser inteligente. Yo soy un caso de esos en el trabajo. ¿Sí? A mí, como yo tengo problemas de depresión y piensan que estoy loca porque vengo a la iglesia. Y subo mis estados y subo cosas... No, tú dices, yo ya estaba loca cuando fui a la iglesia. Exactamente, es verdad. Claro. Me tratan de loca. Y los locos son ellos. Claro, exacto. Pero aparte es un razonamiento humano equivocado porque, y los locos, entre comillas, que no vienen a la iglesia, ¿cómo lo justifican? A otro lugar. Claro. Pero vos tenés Claro. ¿Crees que tenés el derecho de señalarme a mí que estoy loca porque vengo de la iglesia católica, porque tengo problemas mentales? Los juicios. No, católica no, cristiana. Dijiste católica. Ah, bueno, no sé cómo. Claro, los juicios, ¿no? Ya, muy bien. Así, Entonces, pero- mire, qué interesante esta parte, quería contarles porque esto tiene su historia en Nicodemo, ¿no? Así que es la Virgen María, o sea, María Magdalena, María Magdalena Nicodemo, pero la cara de quién es? De Miguel Ángel. de Miguel Ángel, del propio escultor. El propio escultor, ¿no? Tremendo. ¿Le gusta la historia? Sí. Bonita la historia, ¿no? Muy buena. Muy bien. Bueno, ahora sí, ¿cuáles son las evidencias del nuevo nacimiento de nuestra vida? ¿Cuáles son las evidencias? Una vida que obra con justicia. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 29. Vamos a la Biblia, a la primera carta de Juan, que es del mismo Juan que escribió el Evangelio, ¿no? Sí. Así que El menor de los discípulos. seguimos con el mismo autor, porque nos sigue contando las mismas cosas. Y en 1 Juan capítulo 1, 1 Juan capítulo 2, versículo 29, dice la palabra de Dios: si sabéis que Él es justo, ¿a quién se refiere?
Jesucristo. Si sabéis que Jesucristo es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. ¿Qué tal? Entonces, una persona que ha nacido de nuevo, gracias a Jesucristo, es una persona que hace justicia. Y le recuerdo que justicia no siempre tiene que ver con cumplir con la ley. La ley humana. La ley humana, correcto. ¿No? Es la ley de Dios. Entonces, ¿cuáles son las evidencias de una persona que ha nacido de nuevo? Honestidad e integridad. Honestidad e integridad. No utiliza el engaño para obtener ganancias. Vamos a leer Proverbios 18:11. Proverbios 18:11. Vamos a leer Proverbios 18:11. Dice la palabra de Dios. La riqueza del rico son su ciudad fortificada y como muro alto en su imaginación. No, Se sienten protegidos. es 16 o 18. 16:11 es. Ah, no, la 16:11, perdón, ahí estoy leyendo. Es 16:11. Aquí es 16. 16:11, sí, no es 18:11, es 16:11. Proverbios 16:11. Ahora sí, mire. Dice así la palabra de Dios. Peso y balanzas justas son de Jehová. Obras suyas son todas las pesas de la bolsa. Claro. Pesa y balanza justas. ¿Quién tiene otra versión ahí? A ver, lea. Las pesas y las balanzas justas son del Señor. Todas las medidas son hechas suyas. A ver qué dice. Pesas y medidas caen bajo el juicio del Señor, todas las pesas han sido creadas por él. Muy bien. ¿A otra versión? Acá dice. El Señor exige el uso de pesas y balanzas exactas. Él es quien fija los parámetros de la justicia. Muy bien. Entonces, pesas y balanzas, ¿a qué se refiere? A que nosotros tengamos la capacidad de discernir entre lo que es justo, aun cuando esto sea en perjuicio mío. ¿Verdad? Aparte dice que pone los parámetros de la justicia. Porque el Señor pone los parámetros de justicia. Y ahorita que ponen peso y balanzas justas, me acuerdo en mi país, el intendente, allá se llama intendente a un funcionario público contratado por la Policía Nacional para que controle a los mercados y a las tiendas, a ver si están poniendo precios, comida caducada, si es que están exagerando los precios, y eso se llama intendente. Entonces el intendente va con los policías al lado suyo y entra a una tienda, entra a un supermercado y dice, a ver, déjeme ver estos productos. Dice, bueno, exacto. Entonces van a los mercados y dicen, a ver, allá se utiliza también, allá se utiliza, bueno, allá no se vende como aquí se vende, ¿no? Usted aquí toma una bolsa, allá se dice funda, una fundita, y acá usted coge cebollas, coge plátanos o coge lo que sea, le pone y la compra, ¿no? Y ahí sale el ticket y eso. Uno allá no se hace así. Allá, si es que hay una balanza, usted le dice, deme 2 libras de arroz. ¿Ya? Entonces la señora coge en el costal de arroz y pone una funda, y le pone una balanza, dice, a ver, falta un poquito más, en la balanza que está colgada ahí, ¿no? Y ahí sale. Entonces iban y decían, a ver, vamos a ver si es cierto que esto es 2 libras. Iban con una balanza propia y ponían las 2 libras. Ah, no, es que la señora le ponía un peso en la balanza. Sí. Entonces ahí está, muy bien. Muy bien, ya. Arregla las balanzas. Entonces, mire, supuestamente está pesando algo justo, pero está en perjuicio del que compra y en beneficio del que vende, ¿no es cierto?
No, pero eso durante toda la vida, imagínense la cantidad de plata que está sacando a través de los años. Olvídese, eso es mucha plata. Ahora, mire, eso es un ejemplo nada más que pone la palabra de Dios, porque en la vida nosotros también hacemos lo mismo en nuestras decisiones, en nuestras vidas, en nuestras relaciones. Nosotros muchas veces nos queremos beneficiar, siendo cristianos, de algo que es injusto que me beneficie. ¿Sí ve? Entonces, Dios dice, aunque eso te perjudique a ti, si es justo, haz lo justo, porque Dios ha puesto los parámetros. Aunque eso me perjudique. Entonces, la persona que ha nacido de nuevo es honesta e íntegra. No es necesario que nadie la esté controlando. Muy bien, no es necesario que nadie le esté controlando. Recuerdo una vez que contaron una historia, no sé si usted la ha escuchado, creo que sí la habré escuchado. Dicen que, hablando de honestidad e integridad, dice que un hombre estuvo en un hotel hospedado con su esposa. Entonces se fue el señor de la pizza a entregar unas pizzas, y el señor de la pizza se le cayó todo el dinero que andaba vendiendo, era mucho dinero. Bueno, entonces él fue, le llamó y le dijo, mire, se le cayó el dinero y le estoy devolviendo. Y dijeron, oh, el señor es honesto. Entonces le dijeron, bueno, ¿qué le parece si le hacemos un reportaje a usted porque ha sido un hombre honesto? Y dijo, no me hagan el reportaje. Dijo, ¿por qué? Yo perdí el dinero, me van a matar. No, dijo, lo que pasa es que con la mujer que yo estoy no es mi esposa, es mi amante. Entonces, era honesto, pero no era íntegro, ¿sí ve? Que no puedo llegar a la Entonces, tampoco me va a enseñar que nosotros debemos ser honestos e íntegros. ¿Sí ve? Eso es una señal de que hemos nacido de nuevo. También tenemos que tener responsabilidad familiar, administrar los recursos que Dios nos dio y cuidar de mi familia. Leamos estos dos versículos, por favor. 1 Timoteo 5:8 y 1 de Pedro 4:10. Porque según han proveído para los justos, especialmente para su casa, llega la fe y el cuidado. Muy bien, 1 Timoteo 5:8. Porque si uno no provee para los suyos, y peor aún a los de su casa, ha negado la fe, es peor que un incrédulo. Una persona que ha nacido de nuevo no puede decir, yo no le doy a mi familia lo que necesita, yo no proveo a mi familia lo que necesita, yo tengo que proveer a mi familia. Yo no puedo decir, bueno, si soy un esposo cristiano, yo no le voy a decir a mi esposa, tu plata es tu plata, mi plata es mi plata, lo que tú ganes es tuyo, lo que yo gano es mío, y se acabó. No, si yo me casé, es nuestra casa, es nuestra plata, es nuestra dinero, son nuestros hijos, son nuestros gastos, ¿verdad? Es nuestro. Es nuestro hogar, no es tu hogar y mi hogar, no son tus hijos y mis hijos, no, son nuestros. Esto es un hogar, eso es un matrimonio, ¿no es cierto? Entonces el Señor dice, si una persona en su casa, o puede ser un hijo que está trabajando, un hijo cristiano que está trabajando dentro de la casa y ni siquiera colabora con la luz, con el agua, no ayuda, entonces, ¿qué clase de hijo es ese? ¿Qué clase de hijo no quiere pagar el agua? O sea, que está viviendo como en hotel. Mi papá me decía, esto no es hotel. ¿No? Esto no es hotel, que usted viene acá cada vez que le da la gana porque trabaja y se gasta en su plata. Usted tiene que también aquí colaborar. Y a veces uno como madre también comete el pecado de dejar pasar esas cosas. Muy bien, pecado. Los padres, bien dicho Gabriela, tienen a veces ese pecado de permitir que los hijos no sean responsables. Y eso no puede ser así. Y si es que no trabajan, bueno, limpie su cuarto, lave la vajilla, barra, arregle su cama, tenga limpio todo. Le estamos ayudando, créanme, cuando dimos este seminario, le estamos ayudando a la vida, a defenderse en la vida, Oiga, acá las niñas, acá las chicas adolescentes que están acá, la mayoría de ellas sabe cocinar. A su corta edad.
Usted les pregunta y dice, yo sé hacer esto, yo sé hacer esto, yo sé hacer esto, yo sé hacer esto. Les están enseñando a la vida, pero hay padres que dicen, uy, no, que no se acerque a la cocina, porque hoy, ¿qué va a pasar? Va a explotar la casa. Póngale a hacer algo, por favor. Y deje de esas cosas que el rato que crecen, o los padres no son fue toda la vida, terminan por hacerles inútiles. ¿Sabes qué me pasó cuando yo tenía 8 años? A mi mamá le abría de lado a lado ¿Ya? para sacar como 15 kilos de grasa y tenía hernia. Yo tenía 8 años y yo tuve que aprender a la fuerza a cocinar, porque mi papá trabajaba afuera. Yo me envolvía mis manos para no quemarme y yo le hacía comer a mi madre los sábados. O sea que la vida también te lleva a eso, ¿no? Claro. Que pasan estas cosas Claro, puntuales claro. y aprender. Y doy gracias que después que pasó todo esto, cuando fui grande, mi madre me dijo, no, yo lo que te puedo dar es un techo y una educación. Y me mandó a estudiar cocina. Yo no quería cocina, pero es el trabajo que hoy me está Dando de comer. a mí, a mis hijos, a mí y a mí. Imagínate. Que me mantiene. Ujú. Entonces a veces esas cosas también... Eso, Sí, claro. son como avisos, ¿no? A veces puede ser como un castigo al inicio, pero luego termina siendo lo que le ayuda a defenderse en la vida, ¿no? Pero yo pequé con mis hijos. No toques la cocina porque te quemas, no vayas al almacén porque vas a perder la plata. Ese es el error sí. Entonces, sí, a veces los padres son así, pero bueno, hay que aprender. Primero de Pedro 4:10, ¿qué dice? Sí, dice, la palabra de Dios dice, Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo bien para servirse los unos a los otros. Muy bien. A todos nos ha dado dones. Nadie puede decir que no sirve para nada. Úselo bien, administrelo bien. Sea un buen administrador de su vida. Primera de Pedro 4:10. Dios le ha dado dones, administrelos. Lo que acaba de decir Gabriela, si la vida al final le dio aprender a cocinar, utilice eso para vivir. Si usted aprendió a tejer, si usted aprendió a ser maestra, si usted aprendió lo que sea, utilice eso para su vida. ¿Ve? Entonces uno tiene que saber, Dios nos ha regalado dones. Como yo les he comentado, oiga, si usted me manda a arreglar algo, seguro que yo no lo arreglo porque no es mi don. Pero tengo otros dones y esos dones los he aprovechado. ¿Quién me los enseñó? No, ¿quién los me mostró? Mejor dicho, que Dios me dio, fue el mismo Señor. Usted puede hacer bien esto, dedíquese a eso. ¿Ya? Sí, porque ahí el pasaje habla de dones espirituales. Claro. O sea, que te los dio el espíritu y don para dar a conocer el espíritu. Exacto. Nosotros están relacionados con la espiritualidad. Claro. Para hacer un bien por ese lado. Por ese lado, ajá. Entonces, Servicio. seamos buenos administradores. Si aún somos administradores de los dones, no se diga de los talentos que tenemos. Claro. Usted puede tener un talento para la cocina, talento para la costura, talento para la carpintería, para la mecánica, para la computación, para ser diseño gráfico. Son talentos que Dios nos ha regalado, porque, y como yo creo que el año pasado hablamos de esto, ¿qué hizo Messi para recibir el don de buen jugador? ¿Qué hizo él? Nada. No hizo nada, Dios se lo regaló. Porque entrena lo mismo que los otros, hace lo mismo que los otros, seguramente hay alguien que entrena hasta mucho más, pero el don lo tiene él. Claro, sí. Hace lo difícil, lo hace fácil. Hace lo uno, los otros tiene distintos resultados. Exacto. Y él dice Son que talentos. depende de él. Él lo recibió. Él lo recibió. Fue eso, bien administrarlo. Lo está administrando. Exacto. Entonces, también nosotros, a veces la gente se muere de hambre porque no sabe administrar ni siquiera el talento que Dios le ha dado. Alguna vez le conversé a usted, mire, había una señora en una de las primeras iglesias que yo dirigí, era madre soltera y tenía una hija. La hija era del ministerio de jóvenes, muy inteligente esa muchacha, re inteligente, y rapidito yo la puse como líder de jóvenes a ella. Era muy jovencita, 17 años tendría ahí, pero muy, como decimos en Ecuador, muy pilas, re pilas, y muy dadas para las cosas de Dios. Entonces yo le puse como líder de jóvenes y me dio muy buen resultado, pero se morían del hambre. Se morían del hambre porque el padre de la niña nunca apareció y ella tenía un novio, un noviecito, la mamá.
No, ella me lo contaba. No iba a la iglesia, pero tenía un noviecito. Y era una mujer adulta. Y el noviecito de repente le pasaba su cariñito, pero no le mantenía. Y ella sobrevivía con ahí. Buscando trabajo por acá, buscando trabajo por allá, pero rápido se terminaban esos trabajos y ya quedaba sin trabajo, en limpieza, arreglando casas, así ya. Y una vez conversando, llorando, ella me decía, me estoy muriendo del hambre, no sé qué hacer. Yo le dije, ¿usted sabe qué sabe hacer usted? Y conversando, dice, yo sé cocinar bien. ¿En serio sabe cocinar bien? En verdad, oiga, hicimos una vaca en la iglesia para darle un dinero a ella. Y empieza a cocinar. Se consiguió la cocina, las ollas y todo eso. Y allá hay un plato muy típico en el Ecuador que se llama encebollado, que es con pescado. El plato más conocido de Ecuador es el encebollado. ¿Ya? Es un levantamuertos. ¿Ya? Pero está rico, ¿no? Es riquísimo. Es súper rico. Tiene polenta. Cebolla y pescado. Pescado, cebolla, yuca. Es riquísimo. ¿No? Es un levantamuertos. La gente que está en resaca o chuchaqui va y albacora. Se toma eso y la gente lo toma. Es como un caldo. Es como un caldo. Como un Sí. Qué rico. Bueno, ¿Qué habla de eso? le cuento. Y se puso a hacer. Le prestaron un garaje donde ella vivía, le prestaron un garaje así. Se puso a cocinar. Ay, le prestamos sillas, le prestamos mesas. Y comenzó a cocinar. Y le iba bien. Es un negocio. Y es un negocio. Pero ¿sabe lo que hizo después? Dijo, no, es que me da como miedito que no siga vendiendo. Dije, yo ya le dije lo que tenía que decirle. Dios me puso en el corazón. Ya, es su problema. Si usted quiere morirse del hambre, muérase del hambre. Pero ¿por qué no utiliza el don? Era estudiante de colegio todavía. Era seguir vendiendo. ¿Por qué la.? No sé, ¿por qué le daba miedo no mantener en el tiempo? O sea, si es que no vendía un día, ya pensaba que le iba a ir mal. Pero por ejemplo, mi hija estudió siempre, pero también trabajó, aunque sea 4 horas. Claro, es que hay gente que sí lo hace. Menores de 18 Pero, años. ya le entiendo. Pero lo que yo digo es que hay gente que teniendo el don, no lo administra. Sí, se le mete en la cabeza cosas y no lo hace, ya. Teniendo el don. Lo que nos dice Dios acá. O sea, si tiene el don, administralo, porque yo le he dado lo que estamos diciendo. A mí me ha pasado, por ejemplo, poner carteles en mi casa, se hacen tortas fritas. Ah, mira. Cuando Y no andaba pones en las redes. en las redes, no, en el WhatsApp y eso, se hacen tortas fritas, y cuando no las vendía y hacía empanadas también, me iba a la Antera Arena, me recogía todo la Antera Arena, y yo vendía y me sacaba la comida del día. Y me daba para comprar, para hacer otra vez para el otro día. Exacto. Sí, como la gente que vende en las playas. Las palabras no sé qué hacer. Ya, exacto, muy bien. Entonces, miren, eso hay que darse cuenta uno, ¿verdad? Entonces, Dios nos dice que una persona nacida de nuevo no debería decir eso. Debería ser responsable con los dones que Dios le ha dado. Una persona nacida de nuevo, hay un rechazo al relativismo moral. Uno tiene que rechazar, cuando usted nace de nuevo, usted rechaza el relativismo moral. ¿Son pecado? No lo son. Como lo hemos estudiado, creo que en el postmodernismo. Entonces, como ahora la ley dice, que el aborto es legal, entonces yo como cristiano digo, es que es legal, aceptémoslo. Eso se llama relativismo moral. Aceptamos la ley del hombre, ¿no es cierto? Exacto, si decimos que el matrimonio igualitario es legal, entonces nosotros decimos, es que es legal. La eutanasia es legal. Es que es legal. No, eso se llama relativismo moral. ¿De acuerdo? La marihuana, correcto. Es que es así. Porque hablo de Dios, sin embargo, acepto lo que los hombres deciden por arriba de Dios. Muy bien, entonces, no vive bajo el fin justifica los medios. Leamos Gálatas 6:7 y 1 Corintios 6:9, por favor. Yo lo tengo. A ver. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Gálatas 6:7. Nadie puede engañar a Dios. Todo lo que usted cosecha, siembra ha cosechado. 1 Corintios 6:9.
¿Acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con hombres. ¿Puede seguir al 10? Léale al 10. El 10, Sí, ni sí. los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los mal hablados, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Más claro que eso, ¿no es cierto? Ahora, mire, hay recién vi otro en Estados Unidos, otro pastor, mire qué interesante esto, y horrible al mismo tiempo. Un pastor de una iglesia anglicana en Estados Unidos se presentó y dijo: les presento a mi esposo. Sí, En la iglesia, somos pareja, porque Dios acepta esto, porque Dios nos ama. ¿Dónde dice? Exacto, y aquí dice eso. Entonces, el relativismo moral, porque la ley lo autoriza o porque la sociedad lo acepta, nosotros lo vamos a aceptar. No, nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios. Y no quiero decir que con esto que rechacemos de eso. Dios acepta a todas las personas que quieran cambiar. Y la iglesia acepta a todas las personas que quieran cambiar, ¿verdad? Claro, exacto. Tenemos que reconocer que eso es pecado. Tenemos que reconocer que eso es pecado. Y si aquí entra una prostituta, entra un homosexual, que entre, pero que se encuentre con Cristo y cambie. No es que acépteme aquí como soy, sea con eso o con cualquier otro pecado y sigo siendo la misma persona. No. Hace un rato me conversaba Silvia de una persona que asistía acá a la iglesia y al final el Señor tuvo que cambiar o sea, eso es nacer de nuevo. Decir, ¿sabe qué? Ya no estoy atado a esto que yo pensé que era yo, porque Cristo me ha cambiado. O sea, y eso nos parece tan lindo lo que me conversaba Silvia hace un rato, pero luchamos tanto con esta persona, Silvia luchó tanto con esta persona, que parecía que no entendía, pero al final terminó ella dándose cuenta que cuando venía acá a la iglesia, aunque ese rato creía que no estaban bien las cosas, pero al final el Señor le terminó convenciendo. ¿Cómo se llama eso? Nacer de nuevo. Cuando yo renuevo mi vida, ya no tengo esa naturaleza de muerte. ¿Sí ven? Otra, relaciones familiares sanas. Respetar al cónyuge, honra a los padres y tratar bien a los hijos. Familia. Una forma de que hemos nacido de nuevo es cómo nos llevamos con la familia, cómo nos llevamos con los demás. Eso es una manera de reconocer que he nacido de nuevo. Entienda eso, por favor. La gente va a conocer que usted ha nacido de nuevo por la forma en que usted se comporta con ellos, porque está mostrando otra persona. Como yo le digo a la gente, mire, si usted ha tenido una expareja o con la persona, un familiar, lo que sea, y se ha peleado, y se han odiado, y han hecho que se odien y lo que sea, el Señor dice perdone. Y perdonar no quiere decir que yo esté de acuerdo con lo que me hizo. Simplemente perdono porque yo me estoy sanando. Me estoy liberando. Es más, ni siquiera tengo que volver a estar otra vez en la relación con esa persona. Porque si esa persona no ha cambiado, ¿para qué le voy a dar chance de que entre en mi vida? Le perdono, pero yo me alejo, ¿verdad? Sí. ¡Punto! Hay que mantener el vínculo. ¡Ay, obvio! Son dos cosas separadas. Claro, si por ejemplo, que es una persona estafadora, algo creo que decía Silvia nosotros el otro día, esa persona estafa, pide dinero todo el tiempo y estafa. Bueno, le perdono todo lo que le he prestado y nunca me devolvió, le perdono. Pero no le vuelvo a prestar plata, pues. Sí, no le doy tampoco entrada. Exacto, pero le perdono. Consideres una persona buena, pero ya pasó de ser buena. Exacto, muy bien. Eso. Hay que tener discernimiento, ¿no es cierto? Si esa persona es engañadora, no cambia, Cristo no está en su vida, ¿yo para qué me meto ahí? No me meto. Le estoy abriendo la puerta para que me siga dañando, no le voy a permitir. Es como buscar la enfermedad. Obvio, o sea, seamos también coherentes, ¿no es cierto? O sea, le perdono, le amo, no la juzgo, oro por ella, pero no le voy a dar chance de que... Sí, pero no tengo que mantener un vínculo. Obvio. Que me siga afectando. No siempre, ¿no? No, porque además Mantener un vínculo amistoso. Exacto. Entonces, leamos Colosenses 3, del 18 al 21, por favor. Colosenses 3, del 18 al 21. La palabra de Dios dice: Esposas, sujétense a cada uno
sujétese cada una a su esposo como corresponde a quien pertenece al Señor. Maridos, ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza. Hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque eso agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Hasta 21, ¿verdad? Hasta el 21, sí. Hasta ahí. No exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Hay consejo para el esposo, para el padre, para los hijos, ¿verdad? Entonces, es las relaciones que yo mantengo. Mire, yo a mi padre, yo lo juzgaba muchísimo. Créame que yo le juzgaba tanto a mi papá, y todo lo que decía me caía mal, y todo lo que decía no me gustaba. Hasta cuando Cristo entra en mi vida y dejo de juzgarle a mi padre y amarle a mi padre tal cual es. Yo le puedo decir a mi papá que está equivocado, le digo con amor, le digo con respeto. ¿Sí ve? Hay formas y formas. Que es la mejor manera en que ellos entienden. Claro. No es atacando porque ahí ellos No. rechazan de una. No. Cualquier persona. También me pongo firme cuando digo, me pongo firme, digo, pero con respeto, con amor, sin tratar de romper los vínculos. ¿Sí ve? Pero tampoco haciéndole daño con un maltrato. No. Ya sea un padre o un hijo, o entre cónyuges a veces. Claro, o entre hermanos, lo que sea. Claro, O sea, hermanos. el Señor me da el nuevo corazón ¿para qué? Para tener buenas relaciones con mi familia. En lo que dependa de mí, estar en paz con ellos. En lo que dependa de mí, ya no los juzgo, oro por ellos, los amo en el amor del Señor y los veo con otros ojos porque yo también estuve en ese lugar en algún momento. Claro. Y esa es la forma de que la gente entienda que yo soy una nueva persona. ¿Sí? Podemos tener disgustos, sí, pero ya es otro nivel, ya no reviento en cólera, ya no lastimo con mis palabras. ¿Sí ve? ¿Podemos estar en desacuerdo? Sí. ¿Me puedo molestar? Sí. Eso no quiere decir que no me enoje, no quiere decir que no me duela, no. Pero hay maneras y maneras, y Dios irá obrando. O sea, usted ya tiene dominio propio. Lo que es el fruto del Espíritu, ¿no es cierto? Tiene dominio propio, tiene templanza para que usted no salga a dar golpes, o a gritar, o a insultar, o a decir lo que le salga del estómago. No, usted se controla, usted ya sabe cómo hacer las cosas. Porque hay momentos también difíciles, ¿o no? Claro. Obvio. Uno se descontrola a veces. Obvio. En el trabajo, en la familia, con el cónyuge uno se enoja, ¿o no? Ay, claro. Para que está más Claro, tiene más oportunidades. obvio. Cada uno tenemos nuestra cruz. Entonces, es cierto, si los padres se enojan con los hijos, me puedo enojar con... O sea, hay niveles, familia, hay niveles. Nos sabemos controlar, nos sabemos llevar, guiados ¿por quién? Por el Espíritu. Eso es nacer de nuevo. Eso es nacer de nuevo. Entonces, esas son las formas en que yo me doy cuenta: honestidad, integridad, responsabilidad familiar, rechazo al relativismo moral, relaciones familiares sanas y una vida que no practica el pecado. Primera de Juan 3, del 8 al 9. Leamos rapidito. Hasta que le encuentren. ¿Significa esto en cristianismo nunca volver a pecar? No. La Biblia enseña que el creyente todavía lucha contra la carne. Pero hay una gran diferencia entre caer en pecado y vivir practicando el pecado. Cuando el verdadero Hijo de Dios falla, el Espíritu Santo lo convence y conduce al arrepentimiento. No encuentra paz hasta restaurar su comunión con el Padre. Leamos Primera de Juan. 1 Juan 3, del 8 al 9. ¿Quién tiene? ¿Lo buscaron? No. El que dice que no pecado está en el cielo. A ver. Y el que confiesa los pecados. A ver, yo lo leo yo. Dice así la palabra de Dios: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Sabe cómo se dice simiente en griego? ¿Sabe cómo se dice simiente en griego? Semen. Esperma, más con hecho. Semilla también es de esperma, lo mismo. Simiente es esperma. De ahí viene la palabra esperma. Entonces,
¿Qué dice? A ver, el que ha nacido de nuevo, ¿peca? Sí, pero no vive en el pecado. Se arrepiente, exactamente. No es que está pecando, Se siente incómodo. Se siente incómodo, es un lugar que no le gusta, le incomoda, le hace sentir mal y sale del pecado. ¿Sí ve? No es que vive en el pecado como antes vivíamos. Antes yo vivía emborrachándome, yéndome con mujeres por aquí, por allá, y me sentía bien. Ay, qué lindo sentirme así, ¿sí ve? Entonces, cuando yo ya tengo a Cristo, eso ya no me agrada. Ya no me agrada. Y cualquier pecado a uno le hace sentir mal. ¿De acuerdo? Y uno quiere salir rápido de ahí, no quiere permanecer ahí. Entonces, eso y también no lo vamos a leer ahorita, 2 Corintios 13:5 y Romanos 8 del 9 al 10, que nos habla exactamente de lo mismo. Lo llevamos anotado. ¿Cuál tienes tú? ¿Cuál tienes tú ahí? Corintios 2. 2 Corintios 2, 13:5. Ahora dale. 13:5. 2 Corintios 13:5. Hablamos de estas cosas con palabras que el Espíritu de Dios nos ha enseñado, y no con palabras que hayamos aprendido por nuestra propia sabiduría. Así explicamos las cosas espirituales a los que son espirituales. ¿Sigo, no? Hasta solo el 5 nomás. Entonces, las cosas espirituales a los que son espirituales, porque esto no se tiene que ver con la mente, solamente con la mente, es con el espíritu que tú tienes. ¿Cuál tienes Romanos 8, ¿no? Si quería que me buscara. No. Ese que dice que ay, el que No, déjame. alimenta lo del espíritu. Porque estoy ciego, no sé qué pasa. No sé, yo le subo. A ver, Sara. En Romanos 8:10 dice, pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está en verdad muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Eso, porque a veces el Espíritu Santo a veces nos hace ver cuántas veces a veces ofendemos a una persona y no nos damos cuenta, pero en el momento no nos damos cuenta, pero después nos damos cuenta que dijimos mal, hablamos mal, dijimos mal a esa persona. O sea, el Espíritu Santo nos hace ver Muy bien. los errores. Muy bien. Y nos toca salir de ese lugar. Como dice acá, mire, el pecado ya no es un lugar donde el creyente vive, es un lugar del cual desea salir lo más pronto posible. El pecado ya no es donde vivimos, sino si hemos caído en pecado, queremos salir de ahí. ¿De acuerdo? Entonces, antes de Cristo, el pecado era nuestro estilo de vida. Vivíamos en él sin convicción ni deseo de cambio. Después del nacimiento nuevo, el pecado produce convicción, arrepentimiento y un deseo sincero de restauración con Dios. Si una persona puede vivir tranquilamente en el pecado sin arrepentimiento, necesita revisar seriamente su condición espiritual. Si usted vive en el pecado y no se arrepiente y le es cómodo, revise su condición espiritual. Posiblemente no ha nacido de nuevo. Y pecado, mire, y pecado, ¿quién leyó hace rato lo que Serrana era la que leyó? ¿Quién era la que leyó? ¿O tú leíste? Que decía, ni los borrachos, ni los adúlteros. Hoy fue Serrana. Pero, líder, es más fácil. El chusmerío, por ejemplo. No, porque uno dice, ay, yo no pienso. ¿Cuál era Serrana? ¿Me avisas? No soy homosexual, no soy alcohólico. Pero si voy a reuniones donde están destripando gente a conversar de eso, ¿qué? Soy partícipe. A ver, ¿tienes ahí el versículo? Sí, Gálatas. No, bueno. No me acuerdo. Acá está. No. Era Gálatas. No, Ese no, ¿verdad? no, era. Era primera de Corintios. Corintios era. El otro anterior, ahí pasó. Rechazo al relativismo moral.
Sí. Corintios 6, 9 y 10. Sí. ¿Acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con hombres, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los malhablados, ni los estafadores heredarán el Miren, reino. van 10. Gracias, Herrera. Miren, están estafadores, igual que fornicarios, igual que homosexuales, están los estafadores o los mal hablados. ¿Están en el mismo? Están en el mismo nivel. Ninguno de ellos entrarán en el reino de Dios. O sea, usted dice, como decía Silvia, no, es que él es homosexual, nunca entrará. No. Aquel pecador es más grande. Si usted es un avaro, tampoco entra. Si usted es un estafador, Exacto, todos estamos en la misma bolsa. Es decir, para Dios, el homosexual como el avaro es el mismo. Pecado es pecado. Igual. Y no entra en el reino de Dios. Igual. Si uno está en eso, tiene que nacer de nuevo para salir de eso, porque si no, no va a salir. Solo el nuevo nacimiento permite salir de eso. Estamos, es el mismo nivel. Uno dice, es que usted es un pecado más grande. No. Si ustedes andan en el chusmerío, como dicen acá, Claro, y habla de lo que me meto en la vida de los demás. si ustedes si usted es devoto de la Virgen del Codo, avaro, también entra en el mismo comparte saco. con la familia. ¿Sí ve? No, pero no se No. Pecado, exacto. No hay pecado pequeño, no hay pecado grande. Pecado para Dios es pecado. Entonces, el amor hacia el prójimo, ya lo vimos, a la familia, ante la ofensa y con el testimonio ajeno, uno tiene que aprender a evaluar mi relación con Dios y mi nuevo nacimiento. En la familia, ¿cómo trato a mi cónyuge, a mis hijos? Ante la ofensa, ¿estoy dispuesto a perdonar? Sí. Y protejo la reputación de mi prójimo o permito el chisme. Lo que acaban de decir. Acá le dicen chusmerío, ¿verdad? Sí. Sí, también se dice chico. Lo mismo. Bueno, pero chumerioso tiene más. El amor sería la marca distintiva de los discípulos de Jesucristo. ¿Cuál es la forma en que nos reconocen que somos cristianos? ¿Porque vamos a la iglesia? No. No, la manera de vivir. La manera de vivir, cómo actuamos. ¿Y sabe cómo actuamos? El amor hacia los demás. El amor. Cuando vean en la forma en que se aman entre ustedes, sabrán que son hijos míos, dijo el Señor. Claro, no es amarse los unos contra los otros, es amarnos los unos a los otros. Exacto, como yo les amé, muy bien. Entonces, lo que revela el amor verdadero, me alegro con las bendiciones de mis hermanos sin envidia. No permito odio, resentimiento ni deseos de venganza en mi corazón. Reacciono con gracia cuando alguien me ofende. Lo que dice la palabra de Dios, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Si usted dice que es cristiano y odia a alguien, todavía está en tinieblas. Entonces, las tres evidencias de nuestro nuevo nacimiento. Practica la justicia, ya lo vimos. No vive en pecado, ya lo vimos. Y ama a los demás. Estas tres evidencias no son requisitos para ganar la salvación, sino frutos naturales. No son requisitos, es un fruto que a usted le sale por haber nacido de nuevo. Es el fruto sobre su vida, no es un requisito. Eso nace del nuevo nacimiento, ¿de acuerdo? Porque la salvación no es por obras, es por gracia, y la gracia en nosotros produce fruto. Conclusión, ¿hay evidencias en tu vida? ¿Se manifiesta la justicia de Dios con una conducta diaria? ¿Qué tiene que poner aquí? ¿Cómo se llama eso aquí? ¿Cómo se llama? Visto. Un visto, y muy bien. En Ecuador también se llama un visto. En otros lados llaman palomita, ¿no? Visto. Se manifiesta la justicia de Dios en su conducta. Visto. ¿Existe una lucha sincera contra el pecado y el arrepentimiento? Check. O muy bien, check. ¿Reflejas el amor de Cristo en tus relaciones? Si la respuesta es sí, da gracias a Dios por su gracia transformadora. Si aún no has experimentado esta transformación, hoy es el día para ver a Cristo con un corazón arrepentido. Dios, os es necesario nacer De nuevo. de nuevo. Un segundito retroceder un par de tres pantallas. Esa es la anterior. Esa, la broma visible del nuevo nacimiento no está en los labios,
Si no, es la manera como tratamos, lo que revela el amor verdadero. La prueba más, perdón. No, La- era La prueba más visible de nuestro nacimiento no está en nuestros labios, sino en la manera en cómo tratamos a las personas. Muy bien. Mientras hacen los últimos apuntes, vamos a cantar una cancioncita. La uno dice ahí, ¿no? ¿Está con número? Jaime Primo nacer de nuevo o Rams Luciana. Esa, la de Rams. Entonces, ¿usted qué cree? ¿Nació de nuevo o no nació de nuevo usted? Vamos a ir, dice. Pero no van a ganar de Por eso. Con los Ahora, goles de Marco, la entrar en inducción ahí a ver si nacen las. Pero bueno, quedó claro el mensaje, ¿no? Lástima que no nos dio mucho tiempo para la última parte del amor, porque creo que ese bloque del amor da para sacar mucho. Sí, sí. El amor a Dios se refiere al amor a los demás, no les pasa. Ahí va a entender lo que eso es. Muy bien. Vamos a escuchar esta canción y vamos a orar ahí en su cabecita, ¿de acuerdo? Póngale el volumen más alto, por favor, DJ. Oh, sí, Señor. Vamos a orar. Con preguntas que queman el alma, Oh, sí, Señor. y tus palabras lo hicieron pensar. No basta saber, hay que nacer de nuevo. Oh, sí, Señor. No se trata de religión ni de cumplir por obligación. Es un fuego que viene de Dios, un soplo de vida, un nuevo corazón. Y cuando el viento del cielo sopla en mí, algo empieza a vivir. Es necesario nacer de nuevo. Oh, sí, Señor. De agua y espíritu del cielo. Ya no vivo yo, ahora vive. Soy hecho nuevo por su poder. Mi pasado quedó en el suelo. Gracias, Señor. Gracias. Hoy resucito con Cristo eterno. Es necesario nacer de nuevo, Señor. como un hijo de mucho fui, confundido entre el temor y el saber, pero en tus ojos vi la luz, y entendí que solo en ti hay que nacer. Tú no viniste a condenar, tú viniste a rescatar, a que cree en ti de las vidas sin final. El amor de Dios brilló y mi alma despertó. Hoy puedo ver, soy libre en tu amor. Es necesario nacer de nuevo. Hay espíritu del cielo. Ya no vivo yo, Señor. Ahora vives en mí. Soy hecho nuevo con su poder. Oh, sí, Señor. Es necesario. Es necesario. Dígale al Señor, Señor, gracias por este mensaje, porque hoy entendí, Señor, que es necesario nacer de nuevo. Señor Jesucristo, dígale al Señor, yo te necesito a ti, Señor, y necesito, Señor, nacer de nuevo y que pongas en mí, en vez de este corazón de piedra, un corazón de carne. Porque necesito, Señor, cambiar mis relaciones con los demás, mis relaciones con el pecado, Señor.
porque ya no tengo que sentirme cómodo cuando yo vivo en pecado, bendito Dios, sino que tengo que salir lo más pronto posible de ahí. Y se mirará, Señor, con las balanzas justas, como dice ahí, con aquellas cosas, tal vez que aún, si son justas, me puedan perjudicar, Señor. Es una forma y una evidencia de que yo he nacido de nuevo. La relación con mi familia, la relación con la gente, Señor, es la forma de demostrar que he nacido de nuevo. Es un fruto, no es una obra, Señor, no es un requisito, es un fruto. Mis dones y talentos, Señor, el sostener mi casa, el sobrellevar las cosas, Señor, sobre valores, sobre principios, es una forma de nacer de nuevo, Señor. Una forma de demostrar que he nacido de nuevo. Por eso, Padre, dígale, yo te recibo en mi corazón, Señor Jesucristo, y creo en ti, Señor, porque has muerto por mis pecados. Señor, yo quiero arrepentirme en esta mañana por todos los pecados que he cometido, pedirte perdón, Señor, por mis pecados, por haber hecho las cosas mal, por no haberme dado cuenta, Señor. Pero hoy tú me has alumbrado el camino, has alumbrado mi corazón, Señor, para nacer de nuevo. Entra en mi vida, Señor Jesús, como solamente tú lo puedes hacer. Y así como Nicodemo, Señor, que hoy entienda que para entrar al reino de Dios es necesario nacer de nuevo. Señor Jesucristo, entra en mi vida y te necesitaré siempre, Señor. Te necesito para que vivas en mí, para que hagas de mí una nueva persona, Señor, y que quites el corazón de piedra y pongas el corazón de carne, Señor, para aprender a perdonar, a no juzgar, y vivir conforme a tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre, te hemos orado. Amén. Amén. Muy bien, muy bien, muy bien.